Dios bendiga a todos en este nuevo día y oportunidad que nos ofrece el Señor para estudiar su palabra y aprender. Y hoy vamos a estudiar el versículo más triste de toda la Biblia, el versículo más trágico de la historia de la Biblia, y lo terrible es que esto le puede pasar a cualquier hijo de Dios. Vamos a ver la crónica de una caída y exactamente de Sansón, un hombre escogido por Dios para grandes cosas. Tenía un llamado importantísimo a favor del pueblo de Israel. Había sido levantado, había sido dotado de una fuerza especial, había una unción especial sobre él. Y el propósito fundamental y principal de ese llamado era enfrentar al eterno enemigo de los israelitas, los filisteos, y destruirlos. Para eso Dios lo había traído. De la misma manera, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno social. Y Dios nos pone allí con propósitos claros y definidos. Usted tiene que encontrar en Dios, en esa búsqueda continua, en ese caminar de Dios, todos los planes que Dios tiene para su vida, todos los propósitos, los objetivos para el cual lo ha llamado, no solamente para que seamos salvos, no solamente para darnos todo lo que nosotros querramos. Dios tiene planes y propósitos claros, gigantes con cada uno de nosotros, y tenemos que guardarlo. Y en Jueces, en el capítulo 16, en el versículo 20 encontramos este versículo que les comentaba, un versículo muy trágico. Dice, pero él no sabía, refiriéndose a Sansón, que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía, Sansón no entendía que ya el Espíritu Santo de Dios lo había dejado, lo había abandonado, pues se había apartado de él. Sansón pensaba que se iba a escapar como las otras veces. Sansón pensaba que esta vez la suerte estaría de su lado como siempre, y que a pesar de las trampas que había puesto a su propia vida, pues fue él quien puso esas trampas a su vida. No fue Dalila, no fueron los filisteos, no fueron sus enemigos, fue el propio Sansón. Pues él pensaba que iba a salir adelante victorioso, pero como dice la palabra, ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Iglesia, esto podría pasarle a cualquiera de nosotros. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre segare o sembrare, eso también cosechará. La Biblia es clara en decir que el que cava un hoyo caerá en él, y que el que toma fuego en sus pechos, sus vestidos arderán. Y también hay un dicho popular que dice, el que escupe para lo alto, en su cara le cae. Y Sansón puso trampas a su alma. Sansón jugó una y otra vez con el pecado. Sansón una y otra vez ofendió a Dios, ofendió su llamado, ofendió la palabra dada sobre su vida. Quiero que oremos y presentemos a Dios, porque el propósito es que usted entienda, que usted sea advertido, que usted reconozca los peligros que hay cuando empezamos a jugar con Dios, cuando empezamos a traspasar los límites que la palabra de Dios nos da. Y entonces puede ser la crónica de nuestra propia caída. Puede ser el recuento, la historia de usted, en mi caso, o cualquier persona que un día jugaron con el Señor, tuvieron en poco todo lo que Dios quería hacer, y después no hay ya nada que hacer. Soberano Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de estudiar la palabra, de compartirlas con todos estos oyentes, para que ellos sean advertidos, para que ellos puedan entender el peligro, el riesgo cuando tomamos con poca seriedad a Dios, cuando tomamos en poco al Señor, cuando queremos jugar con la palabra, cuando queremos darle la espalda y tener como cosa liviana sus mandamientos, sus advertencias y sus consejos, Señor. Hay consecuencias cuando nos apartamos de este Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a ponerlo en práctica. Y si alguien que está escuchando, Señor, ha traspasado estos límites,
que esta palabra toque su corazón, lo lleve a un genuino arrepentimiento y acercarse a Dios, porque en Él hay nuevos comienzos, porque en Él hay nuevas oportunidades, porque en Él hay restauración y restitución. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos y te bendecimos por todo. Amén y amén. Y Sansón pensaba que iba a salir adelante victorioso, pero como nos lo advierte la palabra, el Espíritu de Dios se había apartado de él. Iglesia, esto podría pasarle a cualquiera de nosotros. Entonces, no lo olvide, Dios no puede ser burlado por nada. Pero ten cuidado, Sansón, tus pecados te alcanzarán. Y finalmente, esto sucedió con Sansón. Una y otra vez Sansón escapaba de las trampas, como les dije hace un momento, que él mismo había puesto a su alma, hasta que un día el Espíritu de Dios se apartó de él. Y hoy el Espíritu de Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, iglesia. No juegues con el pecado, insisto con esto. Y has salido y aparentemente no has sufrido ningún daño. Y piensas que todo está bien y sigues adelante como si nada. Y te sientes que tienes licencia para pecar, pero cuidado, puede ser esta tu última vez. La última vez que pongas trampas a tu alma, la última vez que te salgas con la tuya. El Señor dice, necio, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Deberías estar preparado para morir, pues tú no sabes el día que vas a morir. Conoces la fecha de nacimiento, conoces exactamente el día, aún hasta la hora que naciste, pero no sabes el día que morirás. Podría ser hoy, podría ser mientras estás pecando. ¿Qué harías si la muerte te sorprende y no estás a cuenta con Dios? Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Óyeme bien esto, Dios tiene esos brazos abiertos. Dios es un Dios amplio en misericordia. Dios es un Dios que quiere concedernos oportunidades de salvación, de vida eterna, pero todo está en nuestras manos. Sansón creía que él se saldría con la suya siempre. Dios había ordenado a Sansón ciertos votos que preservaban el ser nazareo y su consagración para con Dios. Sansón había sido escogido desde el vientre de su madre para servir al Señor. Y no olvide esto nunca. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido escogidos para guardar su palabra, para vivir en santidad, para andar delante de Él. Somos un pueblo santo, apartado y escogido. Y al igual que Sansón, tú y yo fuimos escogidos para servir al Señor. Sansón tenía 3 señales de su nazareato y de su elección por Dios y de su llamado a servirle. El primero es que nunca podría pasar navaja sobre su cabeza. Su cabello, su barba nunca deberían ser rasurados. Esto simbolizaba consagración para con Dios. En segundo lugar, él jamás podría beber ningún jugo proveniente de la uva ni de la sidra. No podría beber vino, ni mucho menos embriagarse, pues su cuerpo era templo del Espíritu Santo, pues había sido apartado y consagrado como tú y yo lo somos. Y por último, él no podía acercarse ni tocar un cuerpo muerto. Eran 3 mandatos aparentemente sencillos, no complicados. El Señor dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, recuérdalo. Igual que Sansón, tú y yo hemos sido consagrados. Y estas 3 cosas simbolizaban la consagración de Sansón hacia Dios, hacia una vida santa y apartada sirviendo al Señor. Iglesia, por favor, cuidado, pues Sansón fue rompiendo sus votos, Sansón fue dejando sus señales de consagración uno a uno,
Y lo primero que él hizo fue embriagarse. Él era un joven sensual, joven que le gustaba estar de fiesta en fiesta, le gustaba divertirse con sus amigos mundanos, un joven que vivía en disolución. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? El vino, la vida mundana, la vida en medio de los impíos, va causando disolución, va causando enfriamiento, va causando un divorcio entre nosotros y el Señor, entre nosotros y una vida santa. Y poco a poco lo vamos dejando, vamos enfriando una relación que tenemos que mantenerla encendida. Eso es disolución. Y cuando usted se entra en el consumo del licor, en el ambiente de los amigos impíos, en el ambiente de la fiesta, de la rumba, de la parranda, poco a poco se va apagando, va causando, va trayendo esto disolución, rompimiento, divorcio entre usted y el Señor. Muchos dicen, yo lo oigo decir, pero que tiene una copa, pero que tiene un trago, pero que tiene un vino, es una copita de champaña. Sí, pero es eso, más el ambiente en que te encuentras, más con los amigos que estás. Entonces empieza a crearse un ambiente, a generarse un ambiente que poco a poco harás que empiecen a romperse esos límites, esos vínculos que tiene usted con el Señor. Así que no es un juego, así que no es algo sencillo, algo laxo, algo fácil que podemos decir yo lo manejo y yo sé cómo lo hago. Sansón no respetó este mandamiento. Sansón, en medio de esas presiones o pasiones desordenadas, en su lujuria hacía apuestas y compartía con mujeres, lo cual no le estaba permitido. Eso era lo que hacía Sansón. Pero tú ten cuidado también, pues como Sansón, los pecados te alcanzarán. Y aquí podríamos reemplazar el nombre de Sansón por cualquier nombre: Pedro, Juan, Pati. Ten cuidado, tus pecados te alcanzarán si no te arrepientes, si no te apartas. Iglesia, hay una medida y un punto donde la paciencia de Dios se acaba. Nadie lo sabe. Yo no lo sé. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero hay un punto donde la ira de Dios viene, donde la paciencia de Dios se acaba y Él da oportunidades una y otra vez. Pero si tú sigues jugando, si tú sigues deleitándose en el pecado, tus pecados te alcanzarán y te destruirán como a Sansón. Sansón también tomó mujeres de los filisteos, lo cual no le era permitido. El Señor había dicho que no se una con yugo desigual con la gente de otros pueblos. Sansón no hizo caso. A él le gustaba embriagarse y estaba rompiendo uno a uno sus votos, su compromiso con el Señor. Luego Sansón fue a visitar a uno de los hijos de los filisteos, una joven de la que él estaba enamorado. Y mientras él iba a ese lugar, le salió un león rugiendo a atacarlo. Y Sansón lo enfrentó y lo despedazó con sus manos como si fuera un corderito y lo mató. Sansón siguió su camino y visitó a esta mujer en Tiná, ciudad de los filisteos. Y pasado el tiempo trajo a sus padres para que la conocieran y vieran y dieran su aprobación, el cual él quería casarse con ella. Pero Sansón se apartó del camino por un momento y fue a ver el león que él había matado y lo encontró muerto. Y dentro del cadáver había un panal de miel, y Sansón tomó del cuerpo de ese león el panal y comió miel, y también le dio a sus padres. Tocó un cadáver y también tomó la miel que estaba en el cadáver, lo cual era un acto de inmundicia y que claramente él no podía hacer, pues él no podía acercarse a un cadáver, él no podía tocar un cuerpo muerto, ni siquiera de un familiar. Él no podía tocarlo, pero Sansón no le importó. Otro más, ¿qué más da pecar? ¿Qué más da quebrantar otro mandamiento? Como la persona que comienza a decir malas palabras, después, ¿qué importa una más? No puedo vivir toda mi vida como un mojigato. ¿Qué tiene que ver juntarme con una pareja mundana o practicar una relación inmoral? ¿Qué importa? Todos lo hacen. ¿Qué importa uvas o unos tragos
un cigarrillo, no le estoy haciendo daño a nadie, es mi vida. ¿Qué importa una fiesta? Y un león rugiente, en medio de esa situación, salió. Y así como ese león rugiente salió de repente, así pasiones y deseos batallan en tu propia vida. Y como un león rugiente quiere devorarte. Iglesia, Dios te ha dado la capacidad de vencer ese león rugiente en tu vida, esos deseos, esas pasiones desordenadas. Sansón venció ese león rugiente, pero él tenía que apartarse. No basta con enfrentarlo, no basta con reprender, no basta con orar, hay que apartarse. Y ese león rugiente representa las pasiones pecaminosas que combaten contra cada uno de nosotros en nuestro corazón. Lujuria sensual, la mentira, la codicia, pensamientos inmorales, la envidia, el chisme, la glotonería. Todo esto y más simboliza ese león rugiente, el cual Sansón derrotó como si fuera un corderito. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces es importante que entendamos esto. Dios nos da el poder para que podamos vencer todas las tentaciones que el enemigo, todas las trampas que Satanás pone en nuestras vidas. No podemos nosotros enfrentarlas de cualquier manera. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 también la palabra dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén y amén. Y entonces, de toda tentación, Dios te ha dado la capacidad para huir, de salir victorioso. Sansón venció a ese león como si fuera un cordero. Iglesia, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de vencer y salir victoriosos. Lo único que tenía que hacer Sansón y no hizo era apartarse de ese mal camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, dice la palabra de Dios. Sansón no debía andar por ese camino, debía apartarse, no ir más por ese camino, pero no lo hizo. Por el contrario, él fue a mirar el león que había matado. Iglesia, hoy quiero decirles, ten cuidado. Puedes decir: yo vencí ya al demonio de la pornografía, del adulterio, de la idolatría, del alcohol, de la adivinación. Entonces, como ya lo venciste, crees que puedes acercarte y coquetear otra vez con ese pecado. Ese león estaba muerto, pero fue ese león muerto quien finalmente mató a Sansón, mató su consagración, mató la santidad que había en Sansón. No fue un león vivo, recuérdelo. Es más difícil batallar con un pecado oculto que aparentemente está bajo control que con un pecado muy evidente. ¿Cómo así? Hay personas que batallan públicamente con la mentira, con la lujuria, con el alcohol, pero hay otros que lo hacen secretamente. O muchos creen que tienen bajo control ese pecado y se acercan a ese león muerto como lo hizo Sansón. Pero había un panal de miel allí y lo tomó. Siempre el pecado tiene algo dulce, algo agradable, algo que seduce la carne. Y así muchos se acercan de nuevo a ese pecado. Y así pasan tiempo a solas con una mujer, o una mujer con un hombre, o pasan por lugares que no deberían pasar y se encuentran con algo dulce, algo que los seduce y se enganchan nuevamente. Iglesia, nada está bajo control. No coquetees con el pecado, caerás y volverás a ser esclavizado. Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Iglesia, ese pecado te matará. Y fue un león muerto, lo repito, fue un león muerto quien trajo destrucción a la vida de Sansón. Recuerde, no fue un león vivo. Dios nos ha dado la capacidad de vencer el pecado, pues si no fuera así, Él entonces no nos juzgaría. Romanos 8:26, la parte final dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y en medio de esas fiestas, Sansón se embriagó y esto trajo muchos problemas y salió, pero permitió que sus sentidos se embriagaran.
Hoy la iglesia está siendo embriagada por teologías livianas, por falsas doctrinas de error. Mirad bien cómo andéis, dice el Señor. Y hasta aquí Sansón ya había quebrantado 2 votos: emborracharse y tocar un cadáver. Y óigame bien esto, qué tremenda esta situación, qué difícil. Y lo tercero, ahora solo le faltaba su cabello, el último símbolo de su consagración hacia Dios. Yo sé que hay varios que saben que han fallado en muchas áreas de su vida, pero todavía hay esperanza, pues estás hoy atento y escuchando la palabra. Aún estás ligado a Dios y estás aquí para escuchar palabra de Dios, pues estás luchando con algún pecado y no te has rendido, no has cedido por completo. Y eso simboliza tu consagración. Lo último que tenía Sansón en su cuerpo como señal de consagración era su cabello. Y quizá tu último símbolo de consagración es que aún escuchas los mensajes de la palabra de Dios. Y a pesar de que has fallado en muchas cosas en tu vida o que has perdido muchas cosas en tu vida, aún estás deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero ten cuidado, Jesús envió en Apocalipsis un mensaje a la iglesia de Sardis. Te estoy hablando de Apocalipsis 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sardis era una iglesia muerta, pues sus obras no eran perfectas delante de Dios. Yo te aconsejo que te arrepientas y no permitas que aquello que está por morir se apague. No creas que por el hecho de venir a la iglesia saldrás victorioso. No creas que por el hecho de ofrendar, de diezmar, de pronunciar algunos versículos está todo bien y arreglado. Debes arrepentirte, pero finalmente debes apartarte del pecado. Gracias a Dios y alabo y bendigo a Dios porque aún escuchas la palabra, pero no te confíes, pues Sansón confiaba que aún el cabello crecía en su vida. Y Sansón siguió jugando, se enamoró de Dalila, y Dalila a su vez se había vendido a los filisteos. Los filisteos le habían ofrecido dinero a cambio de la vida de Sansón. El trabajo de Dalila era descubrir de dónde provenía la fuerza de Sansón. Y así Dalila, día tras día, le decía a Sansón: revélame el secreto de tu fuerza. Y Sansón dijo: si atare cuerdas nuevas en mi cabello y lo ataren a una estaca clavada en tierra, perderé las fuerzas y seré como cualquier hombre. Dalila hizo que se durmiera en sus piernas. Mira lo astuta, mira lo seductor del pecado. Tal vez le dio unos tragos, tal vez tuvieron relaciones íntimas y después dice que se quedó dormido en sus piernas, agotado, cansado, extenuado, dominado totalmente por el pecado. Al punto que ella puso una cuerda en su cabello, lo amarró a una estaca clavada en tierra y de un momento a otro dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón arrancó la estaca, pues el Espíritu de Dios todavía estaba con él. Pero poco a poco comenzó a caer en el engaño de Satanás. Iglesia, no pienses que el pecado vendrá a ti de repente. Empieza con un camino hacia el pecado. Usted no cae de repente. Es una suma de consecuencias de romper cada límite que Dios ha puesto en tu camino. Y un hombre o una mujer no cae en adulterio de la noche a la mañana, no. Se van dando pasos poco a poco. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén y amén. ¿Cómo empieza un proceso de adulterio? Con una mirada, luego con un saludo, luego con una invitación a cenar, a una salida, luego empiezan a haber charlas íntimas. Cuando es un hombre casado, una mujer casada, empieza a hablar de su situación del matrimonio, que está mal, que su esposo no la entiende, que está cansada,
que los hijos, que los problemas económicos, que una cosa u otra, y empieza a abrir su corazón, empieza a, a expresar todas sus frustraciones y el otro a ofrecerle su hombro para que llore, para consolarla. Y esto puede pasar en 8 días, en 10 días, en 15 días, en 3, 4, 5, 6 salidas. Y finalmente viene la consumación de su pecado. Y por último, la muerte, el apartar y el perder todo lo que se tiene en el Señor. ¿Lo ven? No es que usted va caminando y una mujer le dice venga y usted cae. Es un proceso que lo va llevando a destruirlo poco a poco. El enemigo sabe cómo hacerlo. Y Dalila comienza a manipular a Sansón, puesto que no le había revelado su secreto. Ella decía, óigame bien, tú no me amas, tú me odias. Y así Sansón siguió hablando de su cabello y dijo, si tomaras juncos nuevos y amarrares mi cabello a un rodillo de telar, entonces perderé mi fuerza. Y Dalila lo durmió y lo amarró como él dijo. Y gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón rompió todas esas cadenas, pues el Espíritu de Dios todavía estaba con él. Y te digo, el Espíritu de Dios hoy todavía está sobre ti. Recuerde que Dios es grande en misericordia y es lento para la ira, es lento para traer juicio sobre tu vida, esperando que tú te arrepientas y que tú te apartes. Pero Dios hoy, por el hecho de estar escuchando, todavía está sobre ti, todavía te está brindando una oportunidad. Y por eso es que estás recibiendo palabra. Pero espero que esta palabra toque tu corazón, que esta palabra te motive a reconocer tu condición de pecado y a tomar la decisión de apartarse. Hoy el Espíritu de Dios te está hablando y quiere tocar tu vida si le permites que aún obre en ti. Aún puedes soltarte de esa estaca, aún puedes romper esas ataduras, aún puedes librarte de esas cadenas de pecado en tu vida. Todavía pueden romperse. Dios es grande en misericordia y Él tiene el poder para darte la victoria. No lo olvides. No lo olvides por nada. No lo olvides que Dios es fiel y para siempre es en misericordia. Pero finalmente Sansón siguió jugando y jugando y deleitándose en el pecado hasta que fue vencido. Y no por un ejército, no por un gigante armado. Fue vencido por Dalila. Fue vencido por sus propios deseos. Tu peor enemigo eres tú mismo, tus debilidades, tus pasiones. Satanás conoce todo de ti. Finalmente Sansón le dijo a Dalila, ¿sabes? Nunca nadie ha pasado navaja sobre mi cabeza. Si me cortaren el pelo, si me rasuraren, seré como cualquiera de los hombres, simples y comunes sin fuerza. Y Dalila lo hizo dormir en sus piernas y supo que él le había revelado su corazón. Ella supo en su corazón que ya Sansón había sido derrotado y avisó a los filisteos, así que los mandó llamar para que lo apresaran. Y así Sansón durmió en sus piernas y cortaron su cabello. Y Jueces, capítulo 16, versículo 20 dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué tremenda situación, qué problema tan grave, qué crisis, qué situación tan complicada. Cuando perdemos nuestra unción, cuando el Señor se aparta de nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos deja, cuando hay un divorcio entre un hijo de Dios y su Salvador. Y ahí está. El versículo 28 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Óigame bien esto, ¿hasta dónde vas a llegar con ese pecado? ¿Hasta qué punto seguirás haciendo lo que sabes que Dios aborrece en tu vida? ¿Cuándo pararás de jugar con el Señor? Quizás un día te levantes y no te des cuenta que el Espíritu Santo te ha abandonado como lo hizo con Sansón, como lo hizo con Saúl, y quizás sea la última oportunidad que tengas de arrepentirte. Sansón no se percató que el Señor se había apartado de él. Sansón
pensó que podía seguir jugando. Y óigame bien esto, a Sansón lo ataron, a Sansón le arrancaron sus ojos y lo apresaron. Perdió toda visión con el mundo espiritual, perdió toda conexión con el mundo espiritual. Ya no podía ver lo que veía, ya no podía entender lo que entendía, ya no podía conocer lo que conocía. Ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Ya la gloria, ya el poder de Dios lo había dejado. Y todo a causa de su juego con el pecado. Todo a causa del deleite con el pecado. Y óigame bien, qué difícil y qué triste. No importa en qué cárcel estés, Dios te puede hacer libre. Dios en su misericordia le ofreció a Sansón una segunda oportunidad y fue su última oportunidad. En el versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Pero ya no tenía visión. Sus ojos espirituales no estaban. Su conexión con el reino de Dios ya no estaba. Estaba preso. Era un escarnio. Había echado por tierra el propósito para el cual Dios lo había escogido, para el cual Dios lo había traído. Voy a resumir el final de esta historia, de esta triste, de esta crónica de Sansón. Él fue llevado al templo de los filisteos donde se veneraba al ídolo Dagón y se llevó a Sansón para que el pueblo se divirtiese, pues Sansón representaba, óigame bien, un gran trofeo de guerra. Sansón en medio del templo le pide a un siervo que lo acerque a las dos columnas principales. Él estaba ciego, él no podía ver, su cabello ya había comenzado a crecer. Si estás con vida, aún hay esperanza. Por más caído que estés, por más miserable que te sientas, óigame bien, por más destruido que estés, Dios tendrá misericordia de sí. Y el versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Y mira esta situación. Sansón oró a Dios. En estos tiempos de encierro, de una consagración forzosa, porque él volvió a buscar a Dios. Pero miren qué condición, ese no es el plan de Dios. Para eso Dios nos da libre albedrío. Él quiere que de una manera voluntaria, amorosa, de reconocer nuestra necesidad con Dios, vengamos a Él. Claro, Sansón ya no tenía conexión ni con tragos, ni con mujeres, ni con nada que fuera pecado. Él era un prisionero más. Él tenía coaccionado todos sus derechos, todas sus libertades. Él estaba dispuesto, él estaba allí amarrado con grilletes, seguramente nomás podía comer y se le dejaba libre para ir al baño o algo. Y listo, no había más. Y tal vez había un tiempo de descanso, una hora o algo, pero siempre estaba prisionero. Y claro, esto llevó a una búsqueda nuevamente de Dios. Pero mira las cosas cuando ya no hay visión. Y esto me impactó mucho. Versículo 28. Y le dice, acuérdate ahora de mí, o sea, recurre a la misericordia de Dios. Y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Él no dijo, Señor, quiero cumplir tu propósito. Señor, reconozco que he pecado. No vimos nada de esto. No vimos nada de esto. Él tenía solamente el deseo de vengarse porque le habían quitado los ojos. No reconoció, Señor, de verdad he pecado contra ti. Señor, de verdad te falté. Perdóname. No vimos nada de esto. Y dice que Dios escucha esa oración porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y asió luego Sansón los dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Para mí esto es muy triste. Finalmente Sansón cumplió su propósito en la última hora, que era destruir a los filisteos. Pero su muerte no fue como Dios la tenía planeado. Él puso su fe en Dios al final de sus días y Dios le respondió.
Tal vez la motivación fue el deseo de vengarse. Yo no quisiera que tú vivieras como Sansón, ni mucho menos que murieses como Sansón. Iglesia, lo mejor es que cumplamos nuestro propósito en Dios de una forma más adecuada para ti y para tu familia. Hoy es día de restauración. Si tú sientes que el Espíritu de Dios te ha abandonado, como a Sansón, si sientes que cosas en tu vida se han roto en tu relación con Dios a causa del pecado, pues hoy es día de perdón, día de un nuevo comienzo y de ser libre para amar y caminar con el Señor. Di al Señor, no quiero terminar como Sansón. A Sansón le sacaron los ojos y terminó muerto con sus enemigos. Y aunque Sansón no se perdió, pero eso no era lo que Dios quería para su vida. Y muchas personas se arrepienten en su lecho de muerte y son salvos como por fuego, como cuando tú vas a la universidad y pasas raspando con un 3. Cuando hubieses tenido la oportunidad de haber sacado un 4.5, un 5 y graduarse con honores, con tesis laureada y todo, pero tu negligencia no lo permitió. Fue más fácil llevar la vida de acuerdo como a ti te parecía. Y iglesia, no se trata de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas de una forma trágica y con dolor. No se trata de ir a una universidad y obtener un título. Se trata de aprender, de crecer, de madurar, de moldear nuestro carácter y de cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para todo. Pero se requiere una vida santa. Se requiere un camino de obediencia. Aclaro, cuando no obedecemos a Dios, Dios tendrá que tratar y obrar en nuestras vidas. Hoy estás a tiempo. Abandona tu vida de pecado e indiferencia hacia Dios. Hay una nueva oportunidad para ti hoy. ¿La tomarás? Pero si el Espíritu de Dios vuelve sobre tu vida, aprovecha esta nueva oportunidad que tienes. Vuelve a consagrarte y dedícate a andar tomado de la mano del Señor. Amado Dios, yo te doy gracias, porque sé que hay muchos que están batallando con su santidad, con su obediencia, con su integridad contigo. Y tal vez creen que porque están joven todavía tienen tiempo por delante. O tal vez creen y han buscado y han creado una excusa. Y dicen, el Señor me entiende, el Señor sabe, el Señor me conoce. Pero la verdad es que no es así. Hoy es tiempo de restauración, es tiempo de reconciliación, es tiempo de decirle, Señor, no voy más. Me rindo, me someto, me entrego, me sujeto a ti, Señor. Y quiero llevar una vida sumisa, una vida de total y absoluta obediencia. Caminar contigo hasta el final de mis vidas y ver tu gloria en todo. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te exalto, Señor, por cada oyente. Y fortalece, Señor, a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén.